como las mesas 3, elementos vertebrados de época moderna y medieval, y la primera ponencia se titula Tensiones entre la monarquía, la nobleza visigoda y la participación de los concilios en este asunto, a cargo del profesor Miguel Pino Abad de la Universidad de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Antes de nada, evidentemente, transmitir mi agradecimiento a mis queridos amigos que tan calurosamente siempre me reciben en este congreso que ya está plenamente consolidado. Ya empezaron hace varias ediciones a ponerlo en marcha, y ya el hecho de que veamos ya por la quinta edición significa de que evidentemente el trabajo se está haciendo bien, y eso es la prueba inequívoca de que detrás hay un grupo humano ciertamente responsable y con ilusión por todas las cosas. Bien, el tema que les traigo, dentro de los minutos que Rocío me dijo que tenía disponibles para hablar, es un tema que mis compañeros de Historia de Derecho lo conocen bien, sin lugar a dudas, pero que, en fin, otros compañeros que son de otras disciplinas, de otras áreas, pues quizás no les sea tan cercano, y por eso considero oportuno traerlo a colación en este. Como todos sabemos, el pueblo visigodo se separó de la rama inicial de los godos en el siglo III, las facciones, los grupos, los ostrogodos y por otro lado los visigodos, que era un pueblo que para los romanos se le calificaba como bárbaro, en el sentido no que tan peyorativo como podemos tener hoy en día, sino en el sentido de que era un pueblo extraño. Los romanos llamaban bárbaro a todo aquel pueblo que no era. Pero era un pueblo que, a pesar de esa característica, fue un pueblo profundamente romanizado. Fue un pueblo que en un principio se asentó en las regiones orientales de la Tracia y la Mesia, por tanto mantuvo estrecho contacto con Roma. Con el paso del tiempo se fue dirigiendo hacia Occidente a medida que el pueblo fue creciendo en número de integrantes, de componentes. En el año 410 llegan a Roma, saquean la ciudad, prosiguen su viaje. En el 415 se constata la primera presencia visigoda en la península ibérica, no con la intención de asentarse en ella, sino con el deseo de atravesar el estrecho y ubicarse en el norte de África, pero ese intento fracasa, lo cual es aprovechado por la débil autoridad romana para firmar un acuerdo muy importante, que fue un fuerus en el año 418. Bien, para no cansarles, simplemente decirles que en ese fuerus se estableció que los visigodos se comprometían a expulsar a otros pueblos bárbaros que años atrás habían llegado a la península ibérica, pueblos vándalos y alanos, a cambio de que los visigodos tuvieran un lugar donde vivir pacíficamente, y asentaron la capital de su reino en Toulouse, en Tolosa. Bien, la situación permaneció así hasta que en el año 507 los visigodos son derrotados por los francos, una guerra de claro matiz religioso. Los francos católicos, los visigodos arrianos, fallecen en esa guerra el rey Alarico II y los visigodos son expulsados de la guerra. Bien, les cuento todo esto para decirles que a partir de ese momento se genera un grave problema para los visigodos, es decir, son obligados a marcharse de la Galia. La cuestión es ¿a dónde se marcha? Pues bien, el territorio elegido fue la península ibérica, territorio que ellos ya conocían, lo conocieron inicialmente en el 415 y lo conocieron más adelante cuando a partir del 418, en cumplimiento del fuero que les he mencionado, pretenden expulsar a los bárbaros que anteriormente se habían repartido el territorio de Hispania. Pero claro, aquí se genera un problema, el problema de la integración social. Resulta, según nos dicen los historiadores, que el pueblo visigodo va a representar tan solo el 5% del conjunto de la población total de la península. Es decir, que el 95% restante eran hispano-romanos. Los distintos monarcas visigodos adoptan una serie de medidas integradoras. Entre ellas, y en la que me quiero centrar, el rey de Caredo, en el Concilio III de Toledo, del año 589, se convierte al catolicismo. Es decir, va a haber una uniformidad religiosa. Todos los habitantes de la península van a compartir una misma religión. Y a partir de ese momento se genera lo que se va a llamar la simbiosis entre altar y trono. Es decir, la interrelación
la común colaboración entre la monarquía y los concilios, es decir, los miembros del estamento eclesiástico. Lo cual lleva a que en los concilios no solamente se traten cuestiones espirituales, sino cuestiones estrictamente religiosas que afectan a la vida espiritual de los fieles, sino cuestiones de clara naturaleza política, que rebasan con creces, como le digo, eso que en principio sería imaginar. Y este hecho ha llevado a los autores a plantearse qué naturaleza realmente tenían los concilios. ¿Eran órganos estrictamente eclesiásticos o por el contrario podemos decir que tenían otra naturaleza, otro carácter? Bien, hay autores que dicen que tenían otro carácter, que eran verdaderamente órganos estatales, porque los miembros de los concilios participaban en estas cuestiones políticas en su condición de representantes del pueblo. Otra cuestión. Alarico II, por esa convivencia que tuvieron los visigodos con los romanos, sobre todo tras el asentamiento en la Galia, los monarcas pretendieron emular a los antiguos emperadores. Y dentro de esa política de imitación, pues se estableció dentro del derecho penal la distinción a la hora de imponer penas según la categoría social y también la situación económica de los delincuentes. Se estableció la distinción entre honestiores y humiliores. ¿Sí? Por la comisión de un mismo delito, dependiendo de esa condición social, se va a imponer una pena determinada. Y en el caso concreto, resulta que los nobles fundamentalmente eran castigados con penas patrimoniales, como la confiscación de bienes. Bien, ese hecho, esa situación de desigualdad jurídica ante el derecho penal que tenían los nobles, ya fue abordada en el Concilio IV de Toledo, en el año 633. Resulta que otro dato característico de la monarquía visigoda era que casi siempre fue una monarquía de naturaleza electiva, es decir, no fue una monarquía hereditaria. O sea, la monarquía hereditaria con sus pros y sus contras, pero tiene algo importante, que es la seguridad. Si se sabe que cuando vaya a fallecer un determinado monarca, se va a saber quién va a ser su sucesor, en la electiva no. En el caso concreto de la monarquía visigoda, resulta que quien llegaba al trono era un antiguo noble que había contado con el apoyo de la facción nobiliaria más importante. Pero claro, ese apoyo que recibió el antiguo noble para llegar al trono no era un apoyo desinteresado. Sí, el rey tenía que mostrarse generoso con quienes le habían apoyado. ¿Y qué es lo que hacía? No, pues lo que hacía era entregarle bienes, entregarle latifundia, entregarle tierra y también altos puestos en el gobierno de la monarquía. Claro, la cuestión que se nos plantea es de dónde se sacaban esos bienes que posteriormente el rey le entregaba a quienes le habían ayudado. ¿Los sacaba de su patrimonio privado? No. ¿Los sacaba del patrimonio público de la corona? Pues tampoco, porque evidentemente si realizaba esas donaciones, el patrimonio público de la corona paulatinamente iba a ir mermando, se iba a reducir. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues muy sencillo. Cogía a sus enemigos políticos, les confiscaba sus bienes y al renglón seguido se los entregaba a quienes le habían apoyado. Claro, si nosotros seguimos profundizando en este tema, ¿qué es lo que pasaba cuando llegaba al poder un monarca perteneciente a la facción rival? Pues muy sencillo. Quienes en su día fueron beneficiados ahora iban a ser perjudicados, quienes fueron perjudicados iban a ser beneficiados. Con lo cual se generó esa situación de inestabilidad, de convulsión, que estuvo presente durante todo el tiempo que duró la monarquía visigoda. ¿Sí? Todos sabemos que cuando llegan los musulmanes a la península lo hacen con la intención de apoyar a una facción, los partidarios de Witiza, con el deseo de derrocar al último rey de los visigodos, el rey Rodrigo. ¿Sí? Que en principio deberían haber recibido su botín de guerra y haberse marchado como habían pedido. Pero resulta que era tal la situación de caos, la situación tan convulsa de inestabilidad, etc., y dijeron, bueno, pues aquí nos quedamos. Además, la inmensa mayoría de la población pues, se mostró claramente indiferente a eso. Bueno, lo cierto por tanto es que ya en el Concilio IV se aborda esa cuestión. Se dice, ¿dónde está la inestabilidad? Pues la inestabilidad precisamente se encuentra en eso. Los monarcas confiscan los bienes de sus rivales políticos, cuando se produce el cambio en el trono, sucede justamente lo contrario. Por tanto, había que adoptar medidas
para protegerse de esas arbitrariedades regias. Y como he dicho, la confiscación fue realmente el arma elegida por los monarcas para premiar lo que se llaman los sus fideles, es decir, sus fieles, las personas que le apoyaban y que le servían para mantenerse en esto. Así de esta manera, de este modo, han aparecido o aparecieron lo que se llaman las relaciones prefeudales en la España visigoda. El rey otorgaba tierras y puestos de gobierno a cambio de fidelidad. Otra cuestión, no quedaba claro si esas donaciones que se realizaban suponían para el beneficiario recibir el bien en plena propiedad, si en pleno dominio, o por el contrario eran donaciones revocables libremente por parte del rey. En fin, parece ser que hubo de los dos tipos. Donaciones en las que realmente se transmitía plenamente la propiedad y otras por el contrario, que eran lo que se llamaban donaciones estipendiarias y por tanto libremente revocables a voluntad del rey. Bien, la prueba de que, a pesar de lo dicho en el Concilio IV, eso sirvió de bien poco, lo encontramos en que en el Concilio VI, celebrado años más tarde, se volvió a confirmar de que nadie que había sido fiel fuera privado de los bienes que habían recibido de un determinado monarca. El monarca Chintila no cumplió con ese compromiso adoptado en este Concilio VI y siguió con las confiscaciones para aumentar el patrimonio de la corona y por tanto seguir premiando a quienes le habían apoyado para llegar a. Bien, pasado el tiempo, ya nos centramos en el Concilio XIII de Toledo. En su canon primero se abordó la naturaleza de las entregas de bienes. Como antes decía, aquí en este concilio, y concretamente en este canon, ya se estableció la distinción entre las donaciones de plena propiedad de los bienes recibidos y aquellos en las que solamente se producía por causa de estipendio y por tanto libremente revocables a voluntad de él. Además, en este concilio XIII de Toledo, en su canon segundo, se abordó otra importantísima cuestión, el llamado habeas corpus de los godos, de los visigodos. Bien, todos sabemos que el habeas corpus es una garantía de carácter procesal reconocida en nuestra Constitución, que significa que cualquier persona detenida tiene que ser en el plazo máximo de 72 horas puesta en libertad o a disposición judicial. En este caso, el habeas corpus de los visigodos consistió en una garantía procesal en el sentido de que cualquier noble que se hubiera involucrado en un proceso judicial iba a ser juzgado por los propios nobles. Es decir, se quería impedir que fuera el rey quien directamente nombrara a los jueces para juzgar a ese noble y de esa manera acabar con las arbitrariedades que hasta el momento habían existido. Ese es el significado, por tanto, del habeas corpus, una garantía procesal para establecer una mayor imparcialidad en el proceso, que el noble fuera juzgado por los miembros de su propio estado. Bien, como pongo en la diapositiva, en el caso de que no se cumpliera con ese requisito, el proceso sería declarado nulo, porque no se habían observado las garantías necesarias a favor tanto de los palatinos como de los religiosos. Como decía, el habeas corpus consistió en que los nobles debían ser juzgados por miembros de su propio estamento y no por jueces de directo nombramiento regio. Bien, además, en ese Concilio XIII de Toledo se abordó otra cuestión, que fue la devolución de los bienes que en su momento fueron confiscados injustamente. Además de establecer la garantía del habeas corpus, se dijo, vamos a proceder a reparar la afrenta que se ha cometido en gran parte del estamento nobiliario porque se ha visto privado de sus bienes de manera injusta. Bien, lo cierto es que el propio rey accedió a esta propuesta, accedió a esta petición, por tanto, todo parecía bastante fácil. El problema era que gran parte de los bienes que fueron en su día confiscados injustamente ya habían sido entregados a un nuevo beneficiario. Claro, quitarle esos bienes a quienes habían sido beneficiados de buena fe, pues también era evidentemente otro grave problema. ¿Cuál fue la solución final que se adoptó? Pues muy sencilla. Solamente se iban a devolver los bienes que todavía, al momento de celebración del concilio, seguían perteneciendo al patrimonio público de la corona. Por tanto, los nuevos beneficiarios que habían actuado de buena fe serían respetados en su posición. ¿De acuerdo?
y nada más. En fin, les pongo aquí que esa medida pues, alcanzó un número considerable de nobles y evidentemente la fuerza económica del rey se vio seriamente afectada. Bueno, ya estábamos en las postrimerías del reino visigodo, estamos hablando del 1683, faltaban escasamente 20 años y por tanto la medida evidentemente sirvió de bien. Pues nada más y muchas gracias. En fin, he intentado ajustarme a rajatabla al tiempo. ¿Vale? Muchas gracias.